a finales del mes de noviembre. Licenciado, ¿cuántas casas son afectadas aproximadamente ahí en Plaza Popotán? ¿Y aún así la siguen habitando dañadas? Mira, el reporte oficial, no nuestro, que hizo, ni siquiera fue Protección Civil del Estado de México, porque ahí no se presentó. A pesar de la gravedad del tema, quien hizo presencia fue la Secretaría General de Gobierno a través de su área regional o de su área local, las oficinas que están aquí en este municipio. Y ellos dieron cuenta de 450 casas afectadas, y ahí en el reporte dice 150 con daños muy graves, ese es el término que utilizan, inhabitables. El Infonavit dio cuenta de 2.125 casas que tienen problemas por el suelo en que están ubicadas, pero el Infonavit no dio un documento oficial, una versión oficial, solamente anunció en aquel entonces, porque la propia delegada regional hizo presencia un día, llegó media hora y al reclamo de la gente salió corriendo, y su única versión fue: va a venir el personal de la aseguradora del Infonavit a dictaminar el daño. Ese es el dato del Infonavit. ¿Y esas casas que están muy dañadas, son habitadas o no viven ahí? Sí están, algunas de esas están habitadas. Algunas de esas, a pesar del daño, del grave problema, algunas de esas casas están todavía ahí habitadas. Incluso aquí vemos como el suelo en algunas partes se levantó hasta 80 centímetros, y hay una parte en donde está a 1,10 metros que se levantó el suelo, y aquí se ven las casas, y entonces adentro de ellas hay polines. Adentro de esas casas están con polines y ahí vive la gente, ahí sigue habitando la gente. La gente se resiste a salirse, pues porque uno ceda su patrimonio. El Infonavit llegó inmediatamente a decir: los que están regulares les voy a ayudar, y los irregulares yo no tengo por qué ayudarles. Y entonces, pues a lo mejor tiene razón sus procedimientos del Infonavit, pero insisto, el gobierno mexicano tiene la obligación de resolver el problema, ¿no? Dirigente, de acuerdo a su percepción, ¿qué se debe de hacer en la unidad de Posadas? ¿Derrumbar todo? Miren, hay diferentes versiones, porque insisto, este problema data de muchos años. La gente nos mostró un dictamen de hace 12 años justamente, en donde se declaraba inhabitable toda esa zona por la falla que cruza por donde está el predio. Y desde hace 12 años venían en negociaciones con varias dependencias para la posible reubicación. Lo cierto es que ninguna autoridad, como sería su obligación, ninguna autoridad de protección civil federal, estatal o municipal ha dado un dictamen claro en donde le digan a la gente las condiciones del lugar donde viven. Entonces, algunas personas, incluso cuando yo fui a hacer asambleas, eso era lo que demandaban, que hicieran un dictamen oficial, y otras personas al unísono gritaban: ¿para qué si ya sabemos cómo estamos? Entonces es un problema muy complejo, la verdad, lo reconozco, por eso hablo de que son varios millones de pesos la solución a ese problema, pero insisto, alguien tiene que buscar resolver. Entonces espera que tienen ahorita los habitantes, están en espera de alguna solución que les den. Ustedes los están apoyando. ¿Qué tipo de apoyo les están dando desde septiembre? Miren, curioso, nosotros al primer día, el día 19 de septiembre, la licenciada Karina, en representación de nuestra organización, se presentó al lugar y hubo rechazo de la gente. La gente en primer momento dijo: no queremos aquí partidos políticos, será un movimiento de ciudadanos. Incluso fueron y cerraron carretera, cerraron ahí a la altura del Puente de la Concordia 3 ocasiones y no les hicieron caso. Y pasó el tiempo, se apersonaron algunas autoridades de menor nivel, el edil nunca se presentó, se presentó algunas gentes de organizaciones, nosotros también como Movimiento Antorchista, y la gente a todos nos rechazó. Pasaron los meses y en un evento allí hoy en el Unidad Atlípac, donde remodelamos ese campo de fútbol,
en un evento que estábamos entregando apoyos para las bandas de guerra, se presentó un buen grupo de afectados de esa unidad y ofreciendo ellos una disculpa, cosa que yo consideré innecesaria, así los puse, por habernos rechazado, por haber confiado ellos en otras gentes, y bueno, decían que ahora sabían que Antorcha no les iba a dejar. Y a partir de ahí, de esta etapa, estoy hablando ya por el mes de noviembre, principios del mes de noviembre, pues nosotros hicimos dictámenes técnicos, hemos estado apoyando pues hasta con el problema del bacto, porque se rompieron las tuberías, fuimos a la CAEM a pedirle tubo para reparar algunas partes, cosa que nos hicieron hacer, nos dieron la tarea, de hacer todo un proyecto ejecutivo para reparar esas tuberías. Les hemos estado surtiendo a través de pipas el agua potable y así. Entonces, esas familias han estado ya muy cercanas a nosotros, participando y en la esperanza de que seamos quien les resuelva finalmente el problema. Los servicios que se supone deben tener de manera normal, como el agua, el drenaje, esto básicamente, ¿en qué estado se encuentran en esta unidad? No, las tuberías fueron rotas, no hay drenaje, ellos tienen problemas, hoy se asolvan algunos pedazos del drenaje y entonces necesitamos nosotros mandar el bacto y estar desasolvando frecuentemente. Y el agua, nosotros les surtimos, sí hay problemas, insisto, el mayor riesgo es cómo están viviendo dentro de esas casas. Yo los invito a quien decida, vayan en este momento sin que nosotros guiemos, porque pueden pensar que es tendenciosa nuestra postura, y pidan entrar a una de las casas y verán ustedes cómo están los polines a cada 1,5 metros, 2 metros, y así vive la gente. ¿Cuántas viviendas? Sabemos que hay 2,000, como comentas, aproximadamente en esta unidad, pero ahora por ejemplo, ¿cuántas están en esta condición de no ser habitables y que utilizan esos polines, y además las familias están en riesgo por vivir en el lugar? ¿Cómo no? Yo no tengo el dato preciso, vuelvo a remitirme al oficio, lamentablemente no lo traigo, pero se los hago llegar con todo gusto, al dictamen que dio la Secretaría de Gobernación Regional, que se ubica aquí sus oficinas en La Paz. El dictamen que dio es en ese sentido: 450 viviendas con algún daño grave y 150 de ellas inhabitadas. Entonces, ellos sí hicieron el recorrido casa por casa en 3 días, del 19 al 22 de septiembre, hicieron ese recorrido, pero no son técnicos, es el personal que tiene otra tarea política, y ahí yo, o al menos la gente, lo que me comenta es que ninguna dependencia de carácter de protección civil se ha presentado a la zona. Estas 150 que son inhabitables, ¿cuántas siguen siendo utilizadas? Mira, yo conozco 16 de gente que me pidió entrar a su casa. Pues, perdónenme la expresión, pero da miedo estar ahí dentro de esas casas, ¿no? Pero la gente siente en su esperanza, en su deseo, en su tristeza, siente que el individuo entre a ver cómo está, a lo mejor sensibiliza su corazón y más rápido resuelve los problemas, ¿no? Estas familias entraron dentro de esa propuesta de ustedes, de ese terreno. Sí, sí están dentro de las 57 familias. Entonces el pendiente es que los otros organismos cumplan con la entrega de materiales. Con los materiales y la mano de obra, porque esas familias, algunas de ellas dejaron de trabajar, otras de ellas están, Infonavit declaró los invasores, decía,
Y entonces sí, ahí hay 8 familias que están dentro de este grupo de las 57 que se metieron a esas viviendas, así, de esa manera, por invasión. Y entonces hay gente de todo tipo, hay adultos mayores que hoy pagaron su vivienda y no tienen a dónde irse, y el Infonavit les dice: nosotros no tenemos nada que ver contigo. ¿Dónde están estos terrenos donde se van a reubicar a estas familias? Lamentablemente, y fue pues algo difícil, incluso el consenso, fueron varias charlas con todos los afectados. En un principio fueron más de 150 gentes las que se reunían, solo 57 aceptaron, porque están en zonas cerril de nuestro municipio, las zonas altas de nuestro municipio, y obviamente ustedes detectan la diferencia de vivir en la zona ya pegada en el límite con el Distrito Federal o la Ciudad de México, ya con Iztapalapa, a vivir en el cerro, ¿no? Entonces nosotros, a través de este mecanismo de gestión que nuestra organización a nivel nacional hace, este año vamos a introducir ahí drenaje, agua y electricidad a través de la gestión con Hacienda, porque bueno, somos gestores, por eso nos duele que se pierda el dinero así tan fácil. ¿Hubo un plazo para que el gobierno del Estado, a través de sus instancias, le dotara de los materiales a estas familias? Si ya se venció este plazo. Qué bueno que preguntas eso. También fue muy difícil, porque al menos la versión del gobierno del Estado fue que este municipio no está declarado como zona de desastre para incluirse en ese famoso FONDEN, y entonces negaban cualquier apoyo, argumentando que la autoridad local no hizo el pronunciamiento y los trámites necesarios para que quedara registrado esta unidad como en zonas de desastre, y así poder ser ayudado automáticamente con fondos de ese famoso FONDEN. Esa es la versión de ellos. Incluso rechazaban: no, en La Paz no hay afectaciones, y nosotros demostramos que sí. En la cabecera hubo más afectaciones, solo que la gente buscó sus soluciones por cuenta propia. Solamente esas 5 familias nos buscaron, 4 afortunadamente están resueltas, y una y todavía traemos el pendiente de ver cómo vamos a resolver ese problema. Pero pues parece una omisión de la autoridad local, al menos la versión que dan es esa, porque con haber declarado como zona de desastre la unidad de Tepozanes, con eso estuvieran protegidas y ayudándoles a esas familias, pero hoy argumentan que como no están en esa situación, pues no hay autoridad que les ayude, cuando constitucionalmente el derecho a la vivienda en México lo tenemos todos los que somos mexicanos. Entonces no les ha llegado ningún material, como ha ocurrido en otros municipios donde familias han recibido grava, arena, varilla. En el caso de aquí de Tepozanes no han recibido nada. Ni un costal de cemento, nada. Claro, con 4 de la cabecera sí nos apoyaron, porque luego dicen que mentimos y que no nos, con 4 sí ya nos entregaron el material y están construyendo, pero con Tepozanes ni un costal de cemento han recibido, ¿no? Sí hubo acuerdos, y el subsecretario general de gobierno al reclamo, ya después de una semana de haberse comprometido, mandaron una carpa, mandaron incluso creo que apoyos de despensa, mandaron algunos apoyos menores, pero esta cuestión que es la solución de fondo no. Y pues esas familias ya optaron mejor por ubicarse. Costó mucho trabajo, porque insisto, ellos viven en zona plana, cercana a los servicios, a unos metros del metro de la Ciudad de México, de la línea A, y pues ahora irse a vivir al cerro, pues desde luego es, en algunos casos es volverle a empezar, ¿no? Pero bueno, pues esa era la única posibilidad que en ese momento tienen, porque en este momento tienen las familias. Oye, Miguel, tu llamado es al gobierno del Estado que haga un dictámenes inteligentes y creíbles en esa unidad. No me consta que ahí se cayó un centro comercial. Un centro comercial que estaba con la vida Puebla y la otra calle que divide la Ciudad de México. Un centro comercial del grupo Walmart se vino abajo totalmente. Y bien cierto, aquí tenemos
conozco la unidad, está deshecha, destrozada. Sería llamado al gobierno, a la protección civil, que haga un dictamen real de esas familias que viven ahí. Bueno, eso sería uno. Y la cuestión de Hacienda, si tienes el número de expedientes donde libera la Secretaría de Hacienda el recurso para la obra pública de agua, si tuvieras ese número de expedientes para hacer referencia al número. Sí, cómo no. En el primer caso, nosotros demandamos en dos sentidos las acciones de los órdenes de gobierno. En primer caso, que se cumpla el dotarle de materiales a estas 57 familias que se enlistaron para ser reubicadas y que ahí terminaría su viacrucis. Y a la SEDATU, como ya comenté con la maestra Rosario Robles Berlanga, demandarle que se haga el procedimiento, porque el gobierno federal dictó o anunció que la dependencia cabeza, que la dependencia que iba a dirigir todos los problemas tras el 19 de septiembre era la SEDATU, o es la SEDATU. Y entonces por eso nosotros incluso nos ocurrió, anduvimos tocando varias puertas en meeting, fuimos a Gobernación, no nos atendieron, fuimos a la SEDATU allá a Villacuapa, no estaba abierta, fuimos a la SEDATU ahí en Reforma, tampoco estaba abierta porque también son planificados, y hasta que los encontramos en Polanco. Y cuando fuimos ahí, la señora Rosario Robles se molestó mucho por haber manifestado en Polanco. Entonces nosotros vamos allí cuantas veces sean necesarias. Ese es en el término, o sea, que se resuelve el gobierno del Estado los 57 familias afectadas y que ya está acordada con nosotros y con las familias, desde luego, y que hagan los dictámenes de protección civil necesarios, la SEDATU, que es quien el gobierno federal indicó la dependencia responsable para esas situaciones. Y ya en el caso de Hacienda, cierto es, no traigo, sí lo tengo, o también ofrezco a través de nuestro vocero hacer llegar el dato en donde, porque se nos entrega el oficio de autorización de recursos, como correctamente se llama, a través del cual Hacienda le ministra el recurso al gobierno del Estado, a su Secretaría de Finanzas, y es esta quien lo dispersa cada dependencia. Por eso es que hablé que había ese error de la Secretaría de Finanzas, pero era una cuestión interna, era una cuestión administrativa. Incluso la propia ley de obra le permite entre dependencias turnarse obra, o sea, darle obra pública a CAEN o CAEN a obra pública o INIF, etcétera. Esa situación era meramente administrativa. Eso lo pudieron haber resuelto desde hace mucho tiempo y en este momento llegan con este aviso de suspensión. Pero con gusto hago llegar el oficio de autorización de recursos de la Secretaría de Hacienda a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Pues estoy a sus órdenes, le ruego pues nos ayuden con esta denuncia que nosotros consideramos injusta, muy sensible. La verdad es que esas familias en ambos casos pues están siempre ofendidas con las inundaciones año con año, y las familias de la unidad de Pozanes, vayan en este momento ustedes que son profesionales de su trabajo y verán que no mentimos cómo están viviendo buena parte de esas familias. Muchas gracias, amigos periodistas. Lo que nos ofreces es algunos datos respecto al tema de la infraestructura hidráulica.